La vida sin música sería un error. Buenos días a todos. En el día de hoy, vengo con un vídeo un poco complejo y quizá un poco alejado a lo que estamos acostumbrados en este canal, pero al fin de cuentas, sigue teniendo que ver con metal. Dejando el fin de este vídeo en claro, busco hacer un análisis conceptual y, en parte, debido a la relación musical del segundo álbum de la banda de black metal noruego, Mayhem. Puesto que considero que debido a la idea maestra detrás de este álbum, la música avant-garde o experimental, llegó a un nivel antes visto de creatividad, debido a la influencia de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad. Habiendo sentado eso, quiero proceder a introducir los dos conceptos, si se le puede llamar así, más importantes de este vídeo. Innecesaria es la presentación de Mayhem en lo que se refiere al metal, ya sea si lo conozcas por el considerado magnum opus del black metal en 1994, o por lo menos uno de sus álbumes más populares, por su participación en el Inner Circle, o por sí, también él. Pero, por si hay alguien despistado en la audiencia, Mayhem, siendo creada en los 80, es una banda pionera del black metal noruego, o el de segunda ola, la cual recogió las varias influencias de la primera ola, dígase Venom, Sarcófago, Bathory, Tormentor, entre otros. Esto se reflejó en un primer EP, que todavía mantenía varias influencias del thrash, pero se puede apreciar un sonido mucho más crudo y agresivo. Después, pasaron un montón de sucesos que, sinceramente, me da pereza mencionar debido a lo trillado que está, pero, simplemente, digamos en 1994 salió The Mystery Stone Satanas, el cual es considerado como una obra maestra del black metal. Sin embargo, el futuro del grupo era un enigma, debido a que el vocalista se fue, el guitarrista ya todo el mundo sabe qué pasó, el bajista estaba en la cárcel, el otro bajista seguía enfadado, y el único que quiso llevar la banda adelante fue el baterista. 3 años después de que la banda pudiera irse adelante bajo una nueva alineación, sacaron su primer material de estudio en años. Un EP, el cual, si bien es considerado como la primera parte del EP en el cual quiero profundizar, no encuentro nada demasiado relevante. Es, finalmente, con la llegada del nuevo milenio, cuando Mayhem publicaría un álbum, bajo una nueva alineación, considerado demasiado alejado de lo que hicieron tradicionalmente. Para aquellos dormidos, este álbum se considera, además de black metal, como avant-garde, tiene muchas partes raras musicalmente hablando, como todo álbum de metal experimental, pero lo que sobresalía por encima de todo, al menos en mi opinión, fue la teoría, la idea, la base conceptual de este álbum. Pero antes, quiero introducir al otro gran protagonista de este vídeo. Friedrich Nietzsche, que por comodidad, a partir de ahora, en este vídeo se llamará Nietzsche, nació en 1844 en Haken, en el seno de una familia protestante. Debido a la muerte prematura de su padre, esto marcó a nuestro protagonista de por vida, pues, desde entonces, esto crearía la duda permanente de la religión. Con la Gaia Ciencia, uno de sus libros, proclamaría esta famosa frase. ¿A dónde ha ido Dios? Gritó, yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de bebernos el mar hasta la última gota? ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo, sangra bajo nuestros cuchillos. No soy un experto en la filosofía de Nietzsche, pero, con todo lo que me he informado por vocación e interés, puedo mencionar que los aspectos más importantes de su filosofía, hasta el día de hoy, serían conceptos como el dragón, el camello, el león y el niño, la transmutación de valores, la voluntad de poder, el martillo filosófico, su psicología, su crítica a la cultura occidental, la decadencia de la cultura occidental con la aparición de Sócrates, el gran pervertidor, Dioniso y Apolo, el arte trágico y dionisiaco, entre otros.
Sé que todo lo que he mencionado puede resultar difícil hacia aquellas personas que no tengan unos mínimos conceptos filosóficos, y por ende, este vídeo pueda resultar muy difícil de entender, pero trataré de hacer el vídeo lo máximo simple, o por lo menos explicado, para que todo el mundo, sin necesidad de preparación propia pueda entenderlo. Entonces, llegando al punto, ¿qué ocurre cuando la filosofía de Nietzsche se combina con black metal? El resultado es, esta joya. Gran declaración de guerra. Grand Declaration of War. Mientras iba haciendo el guión de este vídeo y contándole la idea a varios amigos, uno me preguntó, ¿y cómo puedes probar que este álbum está 100% inspirado en Nietzsche? Pues bueno, no es secreto para nadie que el black metal posee letras del estilo misantrópico, anticristiano, satánico, esotérico o influenciado en la misma filosofía. Judas Iscariot, famosa banda de black metal estadounidense, le hizo una canción. E incluso si vamos fuera del black metal, encontraremos referencias a él, pero, ¿cómo podría probar que este álbum está 100% inspirado en él? Porque, si investigaba por navegadores respecto al álbum, no encontraría nada, pero, me parece que los guiños son demasiados para ignorarlos y decir que es cualquier cosa. El título del álbum, y por ende, el título homónimo con el cual se empieza el álbum, es una referencia a Nietzsche, en concreto, El crepúsculo de los ídolos, pues asimismo es como llamó el mismo autor a su libro, Una gran declaración de guerra. Entonces, Mayhem tomó este concepto y se fijó en uno de los aspectos más criticados por Nietzsche, el cristianismo. Y así, Mayhem hizo una gran declaración de guerra contra el cristianismo. La portada del álbum, una paloma blanca herida, demuestra el ocaso de la paz, el inicio de un conflicto bélico, como bien se menciona durante todo el álbum. Todo este álbum es uno conceptual, con el tema rondante de la guerra contra la religión cristiana. No quiero hacer la parte de este vídeo un copia y pega de los libros de Nietzsche, resaltando las varias partes de sus libros y que concuerden específicamente con lo que se expone en estas letras, pero, para poder entender por qué Nietzsche es tan presente en este álbum, hay que tomar en cuenta cómo está escrito este álbum. Y para esto, me parece menester dejar claro ya un aspecto especial de este álbum conceptual, y por el cual, lo llevo con una estima elevadísima, y uno de mis álbumes favoritos. Este es un álbum para pensar, para reflexionar, para meditar, no para escucharlo. No es un álbum del cual escucharías la música, porque el punto principal aquí no es la música, sino el concepto. Prueba de esto, es que el álbum se nota, demasiado, como si fuera un libro, dividido entre partes, la música se torna hasta irrelevante en un punto del álbum en el cual directamente no hay nada, literalmente, no hay nada, solo silencio. Esto es en parte por la función artística que el silencio tomaría posteriormente en el álbum. Es también por esto, que lo considero influenciado por Nietzsche, un libro, más que un álbum, y, no puedo pensar ahora a alguien, alguna banda, que haya llevado el concepto de una obra literaria de forma musical. Estoy seguro de que habrán bandas, que ya lo habrán hecho y las posteriores, aquellas por venir, pero, no puedo pensar en ninguna ahora. Estoy consciente de que hubieron y siguen habiendo álbumes conceptuales con una trama, pero considero que no llegan a un nivel de profundidad conceptual como este álbum, es por esto, además, que lo conservo en una alta estima. A su vez, considero que es algo que pocas personas mencionan a la hora de hablar de este álbum. Habiendo aclarado esto, puedo proceder yendo capítulo por capítulo, que así es como me referiré de ahora en adelante por acercar más los conceptos respecto a este álbum. Dividido en 8 pistas, con sus respectivas partes, el álbum comienza con el título homónimo. Este título homónimo deja en claro el fin del álbum conceptual desde ya, la gran declaración de guerra contra el cristianismo. Como conceptos podemos ver la decadencia del ser humano y la cultura occidental. Estos conceptos son expandidos en la próxima canción. Como ya he dicho antes, para hacer este vídeo más ameno, debería hacerlo más simple y además explicar más cosas. Cuando Nietzsche, en su filosofía, critica la decadencia del ser humano y la decadencia de la cultura occidental, se refiere a cuando, en la antigua Grecia, se le fue quitada la parte dionisíaca de la vida por Sócrates.
Una vida que en aquel entonces era un equilibrio entre la parte apolínea, es decir, la parte racional, de la razón, de la mesura, etc. con la parte dionisíaca de la vida, es decir, la parte instintiva, de los instintos animales, de la falta de mesura, y demás. Entonces, cuando Sócrates y Platón aparecieron, esto es visto como el inicio de la decadencia de la cultura de Occidente. De aquí, precisamente, es lo que se refiere a la decadencia del ser humano en la canción. Por último, cabe señalar que el platonismo está muy fijado con el cristianismo. Un punto que llamó mi atención aquí, es cuando se menciona, explícitamente, que queremos vida. El sí a la vida es otro de los puntos claves de la filosofía de Nietzsche. Aunque muchas veces se denomina a Nietzsche como un nihilista, lo que mucha gente parece olvidar es que él se consideraba un nihilista positivo, en vez de uno pasivo, como él mismo denominaría al cristianismo. Si la religión cristiana era una mentira basada en un mundo más arriba, más allá, del cual no existía, entonces, no había otra, el cristianismo no era nada más que un nihilismo pasivo. En el crepúsculo de los ídolos, Nietzsche profundizaría en esto mencionando en el instinto humano y cómo llega a la necesidad de querer inventar, por así decirlo, a la religión. La necesidad de querer crear una excusa para justificar, por ejemplo, lo que hay detrás de la muerte. Nietzsche, cuando él mismo quería destruir a la cultura occidental, platónica y cristiana, estaba consciente de que esto llevaría a una muerte de todos los valores, sin embargo, él mismo especificaba que por encima de todo está la misma vida, lo cual es su mayor más absoluto por encima de todo. La vida no pierde su valor, de hecho, es el valor más alto. La idea de Nietzsche es un sí constante a la vida. En el tercer capítulo veremos una referencia directa al libro. La última palabra, en específico, es la última parte de Ecce Homo, cuando Nietzsche menciona si todo ha quedado claro. En el cuarto capítulo, directamente ya aparece la palabra nihil. Nihil, palabra proveniente del latín, significa nada. En estas dos partes, se refuerza mucho el mensaje militarista y bélico de la canción, con referencias a la decadencia de la cultura occidental, y la muerte de esta. Varios conceptos que todavía no puedo comprender, y que agradecería de parte del público por si alguien tiene una idea, son los conceptos del norte, y el Sacro Imperio Romano Germánico. Por sacar una idea rápida, podría pensar que con ello se referiría a la conversión violenta de Escandinavia al cristianismo, del cual una vez habló la persona que aparece una imagen, pero no tengo muchas ideas, más allá de eso. A este punto de la canción, la gran declaración de guerra que fue declarada al inicio del capítulo, parece haber llegado a su fin, y lo que sigue, son las consecuencias. Y, como todas las guerras, las consecuencias son las mismas. En el quinto capítulo es cuando musicalmente el álbum se tronca más, pero, eso ya lo explicaré más adelante. Cuando más profundizamos respecto al álbum, quizá veamos más ideas de las cuales estaremos confusos o no podamos entender bien. A este punto, la guerra, como ya se ha dicho anteriormente, trajo la muerte de civiles. La guerra del milenio, como se dice explícitamente en la canción, que, por cierto, coincide con el nuevo milenio, ya ha pasado. Una cosa que aquí me llamó la atención fue la belleza. La belleza, como concepto, significa aquello que puede producir placer estético, sin necesidad de agarrar un diccionario y buscar la definición. Los reinos son para unos pocos, como la belleza son para unos pocos. En el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche, la belleza es mencionada y contrapuesta con la fealdad. Copiando directamente del libro, en términos fisiológicos, todo lo feo debilita y entristece al hombre. Le recuerda la decadencia, el peligro y la impotencia. Ante lo feo el hombre pierde energía. Podemos medir su efecto con un dinamómetro. Por lo general, cuando el hombre se siente deprimido, es porque olfatea la proximidad de algo feo. Su sensación de poder, su voluntad de poder, su valentía y su orgullo disminuyen a la vista de lo feo, y aumentan a la vista de lo bello. Entonces, quizá podemos explicar por qué la belleza es solo para unos pocos, de la misma manera que la decadencia es para unos muchos. Próximo capítulo. A este punto, la guerra y las consecuencias de la guerra parecen haber acabado. Un nuevo futuro se asoma. Como Nietzsche mencionaba en su filosofía, la muerte de la cultura occidental y el cristianismo traería un nuevo modo de vida, el cual él llamaba el nihilismo activo. El sí a la vida.
Este capítulo, en especial, parece ser el guiño más claro a Nietzsche, mencionando directamente la transmutación de valores y cómo de las cenizas de la cultura, renacería el Übermensch, el superhombre, aquel que ha destruido la moral que le impuso la religión y que puede vivir con sus propios valores, diciéndole el sí más absoluto a la vida. Con este séptimo capítulo, el cual es uno de los más complejos debido en parte a su duración, porque su segunda parte está dividida y por el vocabulario expreso, se remarca un nuevo futuro. Escuchar con ojos, a menos que tengas sinestesia, nadie en el público va a poder escuchar con los ojos. Conceptualmente, pese a que parezca que pueda ser muy crucial, sirve de un puente para el siguiente capítulo. To Daimonium, quizás sea el mayor ejemplo dentro del álbum junto con los otros anteriormente mencionados. Todo se refleja en esta frase. La eternidad no es duración infinita del tiempo. La eternidad es atemporalidad. Esto es un claro guiño al eterno retorno. Quizá muchos estén confundidos cuando tenga que explicar qué es el eterno retorno, cosa entendible porque ningún filósofo llega a explicarse con claridad, y menos alemanes, como bien diría mi profesor de filosofía. Y debo decir que, personalmente, el eterno retorno es, posiblemente, el único momento en el que se me erizó la piel cuando leía un libro, debido al contenido. Nietzsche, en otro esfuerzo contra el platonismo, rompería el concepto platónico del tiempo, es decir, pasado, presente y futuro, para que pensemos en hacer todas nuestras acciones como si siempre las hiciéramos en una y otra vida. La nueva línea temporal es la atemporalidad, nuestras acciones que se repiten eternamente, por el paso de lo que una vez, fue el tiempo. Esto, en mi opinión, es la cereza sobre el pastel respecto a su filosofía. Es el sí a la vida absoluto, no arrepentirnos para nada de nuestras acciones, para que las podamos hacer para siempre, dejando a la vida como el valor más preciado y por cuidar. Mucha gente confunde la filosofía de él como el que mató a Dios y quitándole la vida de su significado, o que odió todo, cuando, a la hora de escribir sobre el eterno retorno otra vez, hizo que se me erizó la piel de nuevo. Puede parecer una tontería, pero juro por Dios, que romper con la concepción del tiempo es un paso mayor. Ahora, algo que quiero aclarar es que el eterno retorno no debe confundirse con la reencarnación. Él no creía que cuando muramos íbamos a reencarnarnos nuevamente, sino que vivamos nuestra vida, con la parte trágica de la vida, con la parte feliz de esta, viviendo juntos. Dejar a la vida, perderá el sentido, pero no por ello deja de perder el valor, todo al contrario, la vida termina siendo el bien, si se le puede llamar así, más preciado, por encima de todos, la vida, y el arte, es nada más que una de las formas de reflejar a esta. En la segunda parte de To Daimonium, queda incluso más claro, un nuevo comienzo del tiempo. Finalmente, el álbum acaba con la segunda parte del sexto capítulo. Todas las estrellas en el norte han muerto. Nos movemos hacia una nueva constelación. Como opinión personal respecto al aspecto conceptual de este álbum, creo que ya ha quedado suficientemente claro mi admiración frente a esta obra de arte. Es cuando el metal llegó a uno de sus puntos más álgidos, justo en un momento cuando se criticó a este álbum por motivos, en mi opinión, no muy injustos que digamos, es algo esperar de cambios. Si mis opiniones fueran del 1 al 10, yo le daría a este álbum el 10 directamente. Pero, ¿cómo puede llegar a ser un álbum tan bueno sin necesidad de tener música que la soporte? Sí, como yo he dicho anteriormente, incluso llega a tener irrelevancia. Quiero decir, lo que hace bueno a un álbum es la música, entonces ¿por qué el álbum es tan bueno? Entonces, esto me lleva a otro punto. Pues bueno, como ya dije anteriormente, el punto clave de este vídeo era el análisis conceptual de esta obra maestra, esta oda a la filosofía de Nietzsche, pero, considero que para justificar el porqué de mi apoyo tan exacerbado a este álbum, necesito, a su vez, explicar la musicalidad del álbum. Me parece un deber. Explicar o reseñar la música de este álbum no es tarea fácil, pues, como todos los álbumes de metal experimental, la música es demasiado compleja.
Hay muchos momentos raros, como ya he dicho antes, la música se torna hasta en un punto irrelevante, porque literalmente no hay sonido, hay silencio, algunas veces es raro o salen cosas que no te esperas, los riffs pueden ser esquizofrencios, por decirlo de una manera, voz limpia, la infame pista de Trip Hop por lo cual mucha gente crucificó el álbum en su momento, en algunos momentos suena como si fuera una marcha de un ejército, en fin. Yo creo que también se debería escuchar el álbum para poder ver más a lo que me refiero. Si quiero darle un gran punto a favor a este álbum, es que debido a la atmósfera que tiene, no puedes dejar la atención en ningún momento. Toda la atmósfera de nerviosismo te pone en una situación de pelea o huida. En un análisis mucho más musical, este álbum está dividido entre aquellas canciones que sirven como punto clave y aquellas canciones que sirven de puente, para el aspecto conceptual. Del primer grupo, son ese tipo de canciones que uno podría escuchar cada día, y doy el ejemplo con A View from My Hill. Esta canción llega a reunir todo lo esencial del álbum, el ritmo bélico, los efectos avant-gardes, además de las letras filosóficas por supuesto. Del segundo grupo de canciones, pues, como canciones puente, quizá no tengan el mismo esmero como lo harían el primer grupo de canciones, pero, de hecho sí. El título homónimo, que sirve como puente, senta las bases para lo que estamos a punto de experimentar en este álbum. Entonces, del primer grupo de canciones, son ese tipo de canciones que uno podría escuchar diariamente. Aunque, yo recomiendo escuchar este álbum en su enteridad. Desde la primera pista hasta la última. Si quiero dar un paralelo, paso a mostrar varios álbumes, cercanos al género, que quizá os pueda dar una idea de cómo puede sonar este álbum, pero con la oda a Nietzsche, y con el estilo de Mayhem. Yo creo que cuando Blaspheme estuvo en este grupo, además de Maniac, este grupo pasó por una etapa especial, fuera de la clásica. Fuera del último disco donde participó Blaspheme y Maniac, mi interés por la banda bajó en picado, y realmente no conozco nada más, únicamente que volvió Attila, además de que tienen dos guitarristas más. stars in the north tide. We move towards a new constellation.
Como conclusión de este vídeo, puedo decir que es uno de los vídeos en que más me he esforzado. Legítimamente he disfrutado al escribir todo esto, pues era una idea que había sentido desde hace tiempo. El álbum me parece bueno, y quería exponer mi tesis de por qué. En cuanto al contenido expuesto aquí, bueno, no soy perfecto, quizá me haya equivocado en un punto u otro, quizá en todo el vídeo. Agradecería mucho a quien pudiera decirlo. Claro, la filosofía es un tema muy complejo y todo el mundo es propenso a decir cosas debatibles. En cuanto a la bibliografía de este vídeo, bueno, en un principio no planeaba decirla porque tampoco he utilizado mucha, pero, para hacer este vídeo más formal, únicamente me serví de Ecce Homo y el crepúsculo de los ídolos. En otro tiempo, leeré más de él. Y bueno, hasta luego.